Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, sábados culturales, que vamos a dedicar al tema que ustedes están viendo el título ahí, libertarianismo, que es una palabra nueva, que corresponde a un movimiento nuevo, que supone que es nuevo, pero como ustedes ven, van a ver, no lo es tanto. Antes sí de entrar en materia, les quiero recordar un par de cosas. Esta noche, hoy, sábado, a las 8:30, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, un local muy grato, un restaurante, pero que tiene estos espectáculos. Usted reserva mesa, bebe, come, escucha y ve flamenco, lo pasa muy bien y seguro y cómodo porque frente a la salida de Tenderini, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo que probablemente usted conoce, quizás lo ha usado muchas veces, mete su auto ahí, sale, cruza Agustina y en unos pocos pasos ya está en la Casa del Jamón disfrutando este espectáculo. Vaya, si no lo ha hecho, reserve mesa. Reserve mesa. Si se acabaron las mesas, vaya igual, hay una barra donde usted se puede instalar y ver el espectáculo igual, ahí bastante cómodo. Así que ya saben, eso es una cosa. La otra es recordarles, amigos, que está disponible en mi sitio, elvillegas.cl/tienda, mi último libro, Debut y Despedida, que trata del progresismo después de Piñera. Ese es el subtítulo, tiene que ver con eso, con el fin, con la despedida, casi encima del debut, de esta experiencia política tan desafortunada para el país, protagonizada por Boris, no sé. Yo creo que más bien el senador público de esta aventura política que fracasó. Y aquí está examinado el talante mental generacional de esta gente, porque este es un tema generacional también, y examinado a la luz de los acontecimientos que hemos estado viendo en los últimos 2 años, o han dicho en los primeros 2 años, y lo que seguramente veremos también en los últimos dos, que le quedan un poco menos a Boris y su gobierno. Y todo esto está asociado en algún grado con la muerte de Piñera, y por eso se llama el progresismo después de Piñera, entre otras cosas por una coincidencia muy triste, diría yo, muy rara, que este libro lo empecé a escribir un poquito después de mediodía del 6 de febrero de este año, y entiendo que justamente ese día, es así, ese día, horas después, a las 2, 3 de la tarde, no sé exactamente, hubo el accidente que le costó la vida a Sebastián Piñera. Y yo ya había avanzado 2, 3 páginas cuando supe de esto, y a raíz de eso, el comienzo del libro es distinto de cómo iba a ser. Pero finalmente el tema de Piñera es más que esa coincidencia, ¿no? Porque Piñera había establecido una manera de hacer gestión que se ha convertido en una vara de medida tácita o expresa para ver lo poco eficiente que ha sido este grupo que llegó a la moneda, a los ministerios, en realidad están en todas partes. Bueno, es una generación que tiene que ver con el desarrollo histórico, social, psicológico de Chile. No fue casual esta llegada, todo lo contrario, fue casi un resultado inevitable de la historia de los últimos 20 años de Chile, en todo sentido. Y por lo mismo, los que reemplacen a Boric no van a ser tan distintos. Van a ser diferentes, pero no van a ser el polo opuesto. Eso es imposible. Ni siquiera es deseable porque uno no puede evitar los cambios históricos simplemente cerrando una puerta, dando un portazo. Debut y despedida, estimados amigos. Se me ocurrió hacer esto del examinar el libertarianismo yo diría básicamente por este evento que protagonizó Javier Milei, el presidente argentino, creo que en el Luna Park, que es un estadio muy grande, que se usa no solo para eventos deportivos, generalmente son combates de box que se celebraban ahí en algún tiempo, no sé si será así todavía, pero espectáculos de masas, normalmente se han realizado muchos de ellos en Luna Park. Y entiendo que ahí, pero da lo mismo si fue otro lugar, reunió a miles de personas y se llevó a cabo un verdadero tedeum libertario, donde expuso con su estilo habitual Milei sus ideas, que entre otras cosas son un repudio muy fuerte del Estado.
Él está por la libertad carajo, etc. Y el Estado aparece ante él como un ente siniestro, ruinoso, que desde luego obstruye las libertades, sofoca las libertades. Y en esa postura están los que se llaman a sí mismos libertarios, que yo creo que consideran como su papa, como su sumo pontífice, por lo menos en este momento, a Milei. Y con buenas razones, porque mal que mal Milei se ha convertido en el hombre que representa este movimiento, no solo en Argentina, sino que acá en Chile y en otras partes, creo yo. Incluso en España ahora, con este evento que hubo allá, que ya lo hemos comentado. Pero, ¿cuál es el meollo del pensamiento de los libertarios, de los libertarianistas, llamémoslos así? Por lo que yo he podido captar, es minimizar el Estado lo más posible. Ojalá el Estado se dedique solo a cuestiones tales como policía, justicia, defensa y quizás un par de cosas más. Que no es una idea nueva realmente. Si ustedes se remontan a la época victoriana en Inglaterra, cuando Inglaterra era la gran superpotencia de la época, desde el punto de vista económico, naval, los economistas de ese entonces, y no solo los economistas, sino que ideólogos, políticos de la élite gobernante británica, expresaban exactamente lo mismo, que el Estado debía tener la menor presencia, que el Estado debía ser el que se dedicaba a mantener funcionando la flota real y un par de cosas más, y que el resto era libertad, el mundo privado. Que cada cual haga ahí lo que le parece, obedeciendo las leyes del mercado en el caso de la economía, obedeciendo disposiciones jurídicas y legales básicas, elementales, que existían en la legislación británica. Y el Estado ojalá no existiera casi. Y en el mismo momento en que estos ideólogos planteaban estas cosas, en la propia Inglaterra se estaban desarrollando con el crecimiento de la economía industrial, resultado de la revolución tecnológica de principios del siglo XIX, fines del XVIII, se estaban produciendo fenómenos que inevitablemente comenzaban a presionar para un resultado totalmente distinto, para un crecimiento del Estado. En algún momento sí, efectivamente en Inglaterra y en otras partes el Estado era mucho más pequeño, intervenía en muchos menos ámbitos de la vida que hoy en día. Pero no tanto como resultado de una decisión de estos ideólogos, de estos filósofos, sino que como resultado de la incapacidad del Estado para cubrir más ámbitos. Vamos a ir a eso. Esta idea de disminuir al máximo la presencia del Estado, entonces no es nueva. Y tampoco es nuevo el hecho de que en realidad jamás ha existido una sociedad con algún mínima complejidad, con un mínimo, que pueda prescindir, primero, que pueda prescindir del Estado, de alguna forma de Estado, ya se trate de una jefatura tribal, de una monarquía, de una democracia parlamentaria o de un imperio despótico, lo que sea. No solamente no se ha podido nunca prescindir, sino que nunca se ha podido evitar que ese Estado eventualmente crezca en el ámbito de su competencia, en el número de su personal, en la esfera de la vida que toca y que regula. Y eso no es casual, no es resultado de una perversidad de nadie o una casualidad. Cuando el Estado aparece como muy pequeño, quiero repetir esto para hacerlo claro, simplemente porque no ha sido capaz de ser más grande. No tenía los medios de comunicación, los medios de control, los medios administrativos, los medios institucionales para hacerlo. Piensen ustedes que hasta la invención hasta el siglo XIX, diría yo, antes que existiera el telégrafo, los ferrocarriles, los barcos a vapor, las comunicaciones eran lentísimas. No había manera de saber lo que estaba ocurriendo un poco más allá de la ciudad capital
de una sociedad. Podían pasar días, se dependía de la velocidad de los barcos, de la velocidad de los caballos, de las carretas. Pongamos los caballos para hacerlo más rápido. Podían pasar días antes que una sociedad se enterara de lo que estaba pasando en los bordes de esa sociedad, en sus sitios más alejados de la capital. Y viceversa. Podían estar ocurriendo los eventos más espectaculares y extraordinarios en la capital, y en la provincia no tenían ni idea. No tenían la más mínima idea. En el caso de Francia, durante la Revolución Francesa, se juntaban de repente en un café los notables de alguna pequeña ciudad de provincia y no tenían ni idea de lo que estaba pasando en París. O sea, no tenían ni idea en ese momento en que estaban pasando. Tenía que llegar un diario, quizás con 3, 4 días de atraso, o un viajero que pasaba por ahí les contaba ya bastante distorsionado lo que estaba ocurriendo. Un Estado que no tiene mecanismos de comunicación, digamos, en online, o por así decirlo, en tiempo real. Ya con eso pierde muchos medios de control. Pero la necesidad estaba siempre presente, con o sin las posibilidades de cumplir con la tarea. El Estado no ha estado presente cuando no podía estar presente. En otras palabras, la presencia del Estado no es una enfermedad que pudo haberse evitado y que antes se había evitado, sino que es una necesidad que nunca se puede evitar y que cuando no crece y es muy pequeña es porque simplemente no tiene los medios para hacerlo. Si ustedes examinan la historia de cualquier sociedad en la cual haya registro, estoy hablando incluso de la antigüedad clásica, estoy hablando de las sociedades griegas, romanas, estoy hablando de 2000 años para atrás o más, 2500 años hacia atrás. Y ustedes van a observar, leyendo la historia política, social, de Roma o de cualquier polis griega, que se daban situaciones de conflicto interno que inevitablemente terminaban creando, por un lado, nuevas legislaciones, que es una forma de intervención del Estado, porque esa legislación la tiene que poner en vigor algunos organismos que se tienen que crear ad hoc para eso, y alguna fuerza de sancionadora para que se cumplan. Toda la historia de esta sociedad está marcada por una presión interna que se va manifestando en no solo luchas permanentes, a veces muy, muy destructivas, sino que como resultado de ella en la creación de nuevos órganos, llamémoslos estatales, nuevos cargos, nuevas magistraturas, nuevas leyes, nuevos funcionarios para poner en vigor esas leyes, nuevas intervenciones en otros ámbitos. Incluso, vean ustedes el caso, conozco más o menos bien. Hay toda una literatura historiográfica sobre Roma. Y yo les podría haber mostrado, pero no lo traje ahora. En que el análisis se hace a partir de lo que se llaman las luchas sociales, que fueron muy fuertes, y que están presentes en toda sociedad, entre la élite y los demás, y cómo esas luchas sociales fueron creando magistraturas, o sea, fueron haciendo crecer el Estado. Porque el Estado no es solamente los cargos, por así decirlo, del Ejecutivo. El Estado es todo el aparato que regula o intenta regular la vida de todos los miembros de una sociedad. Cuando se creaba una magistratura en Roma, por ejemplo, cuando se creó el cargo de tribuno de la plebe, que era un funcionario que estaba, por así decirlo, a cargo de impedir que se cumpliese alguna acción punitiva contra un proletario, contra alguien que no era de la élite, alguien de la plebe. Esa magistratura llegó a existir por las situaciones de... no por una graciosa... Y eso fue un crecimiento del Estado entendido de esta manera. Y podría ser en el periodo de la República. Se empieza con un órgano central, el emperador y sus cercanos, muy, muy deficitario. No había una administración regular y formal, pero de inmediato, una vez más,
las presiones internas y las presiones externas llevaron obligatoriamente a ir creando, y buena parte de la historia política del Imperio Romano tiene que ver con eso, creando organismos de control que llegaron a su culminación en el periodo tardío del Imperio Romano, cuando el Estado ya es una máquina inmensa, muy ineficiente desde luego, porque los problemas de comunicación por supuesto existían, con un enorme aparato militar, con un enorme aparato administrativo, por ejemplo, para recaudar los impuestos que se necesitaban para mantener esa máquina, entre otras cosas, para mantener el ejército. Todo un aparato gigantesco, la cantidad de cargos administrativos que se fueron creando a lo largo de los siglos y que llegaron a su expresión máxima en el imperio, en la etapa tardía, en la fase tardía del imperio, es realmente muy impresionante. Y todos surgieron por una necesidad, por una presión que generaba la necesidad de crear ciertos organismos que a su vez tenían que ser financiados de alguna manera, lo cual obligaba a generar otros órganos para lograr conseguir recursos para mantener ese aparato, y así en un ciclo perverso, podríamos decir, o virtuoso, según como ustedes lo vean. En todas las sociedades complejas, e incluso en sociedades más primitivas, de las cuales no tenemos registro, podemos adivinar que habían también presiones internas, no me cabe ninguna duda, para generar algún tipo de Estado, aunque se fuera en la forma más elemental, la jefatura. Así la llaman los especialistas. La jefatura. El rey, el brujo, y unos cuantos seguidores que están con él, que son, por así decirlo, su bodyguard. Es una forma primitiva de Estado, pero ahí estaba. Alguien tenía que tener la última palabra en tomar decisiones para el colectivo, de lo contrario, esa sociedad se habría desintegrado en los distintos puntos de vista y no habrían podido organizar ninguna cosa. Es una necesidad funcional, esa regulación global de la sociedad, aunque sea una sociedad en miniatura, primitiva, muy simple. Y esas necesidades van creciendo y van haciendo, por lo tanto, crecer el Estado, pero entiéndase una cosa, no solo necesidad administrativa, de gestión, así en general, para el bienestar de todos, sino que derivadas de la lucha interna del conflicto perenne en toda sociedad entre las élites y los que no son de la élite, la pequeña élite y la gran masa de la no élite, los subordinados, los de abajo, como dirían ahora, los de arriba y los de abajo. Que hay una actualidad permanente que ustedes lo observan en toda sociedad y que está en el trasfondo de la dinámica de toda sociedad, en gran parte. Incluso cuando usted ve que no hay cambios en una sociedad, usted podría creer entonces, bueno, aquí no hubo dinámica derivada de la lucha interna, que no siempre se está dando de una forma abierta y manifiesta, sino que normalmente es sorda, son presiones oscuras. Pero precisamente esas presiones se mantienen más o menos bajo control porque ha sido creado en un momento anterior un aparato institucional que las mantiene ahí en estado de duermevela, digamos, en estado bajo control. Y si las instituciones no cambian, es porque han sido precisamente creadas para que eso ocurra. Entonces, en el fondo, de forma indirecta, hay una causalidad de esta presión, que se manifiesta paradojalmente como una no presión, como una ausencia de presión. Bueno, antes de continuar con esto, que es un tema yo creo bien interesante, permítanme recordarle algunos productos y servicios que nos acompañan los fines de semana. Climo, por ejemplo, ya saben, todo lo de Climo. ¿Para qué digo más? Ahí están los datos a mi derecha. Continúo con Kaizen Automotriz. También les he contado muchas veces que es un garage que se especializa en la mantención preventiva. Ustedes pueden hacer más preguntas y consultas en kza.cl por si están interesados, para mantener su auto bien, que no lo deje botado en cualquier parte. Suplemento Vito, vito.cl, un suplemento para la alimentación de sus cachorros, sus perros, gatos. Usted lo vierte en los pellets normales que usted le compra, y esos pellets normales se convierten en un super extra premium alimento que va a mantener a sus cachorros, sus mascotas más bien, no necesariamente cachorros, en muy buen estado. Continúo con conversaciones numéricas de este ingeniero que ofrece cursos, todo esto para niños, para
cambiar la actitud de muchos niños que les va mal con las matemáticas y convertirlos en buenos estudiantes de matemáticas, en personas que les gustan las matemáticas, incluso adoran las matemáticas después, porque se las presenta de otra forma. También prepara para la prueba de ingreso a la universidad, la PAES, y programación para niños, cursos muy limitados, 20 niños el máximo. Este curso de programación les ayuda a ordenar su mente, se entretienen mucho, muy entretenido programar. Los niños se divierten con eso y se están disciplinando sin darse cuenta, eso les va a servir para toda la vida. Y termino este bloque con Barbería Le Moustache, lemoustache.cl, son varios locales. Hay uno en Ñuñoa, otro en Las Condes, no sé si hay un tercero o cuarto, pueden ustedes averiguar en lemoustache.cl, donde es verdaderamente un lugar no solo que le arreglan su barba y bigote y otras cosas, que sea el pelo, lo que sea, sino que además usted lo pasa muy bien porque es muy entretenido el local, porque es como entrar a la máquina del tiempo. Todo adentro, el amoblado, por ejemplo, los sillones donde usted se instala que lo afeiten, son del año Ñauca. Son esos como de mármol grande que usted lo ha visto en las películas. Los barberos están con una cotona blanca, con un delantal blanco impecable. Suena una música de los años... Bueno, es muy entretenido, muy divertido. Barbería Le Moustache. Este estado que aparece por necesidad interna y que crece a medida que esas necesidades se hacen más complicadas, como es inevitable que ocurra, y los estados actuales que ahora sí disponen de medios de comunicación adecuados, responden a necesidades mucho más complejas y a presiones internas enormemente superiores a las que cualquiera conoció el Imperio Romano. Y ya las conoció grandes. Si usted, vuelvo al Imperio Romano ahora, fuera de las legiones, fuera de los vigiles que se llamaban, que era como la policía que circulaba por Roma, para mantener a la gente más o menos dentro de ciertos límites, la presión social, el bandidismo y todas las formas de antisociales que existían también en Roma, estaba esta otra institución que ustedes han oído hablar y que yo he mencionado muchas veces, pan y circo. Toda la idea de repartir lo que se llama la anona gratis a una cantidad bastante grande de gente, no a todos los que vivían en Roma, pero sí a los que estaban inscritos como ciudadanos romanos, de repartirles pan, a veces también les repartían aceite, a veces les repartían más cosas, a veces les daban unos festines, a veces les daban aceite, cosas básicas para la subsistencia, más esto del circo que era un asunto perpetuo, prácticamente toda la semana y a veces por meses seguidos habían espectáculos en el circo romano. ¿Para qué? Para mantener satisfechas a las masas proletarias, a los plebeyos que de otra forma se ponían complicados políticamente, aunque no tuvieran ninguna presencia en la corte imperial, pero podían generar las condiciones para que alguno ambicioso de poder creyera que era el momento de organizar un golpe de Estado, digamos, un asesinato del emperador, como hubo muchos, e instalarse. Era precario el poder, y siempre es precario el poder. El poder es una de esas funciones más dificultosas y, por definición, requieren muchos más mecanismos de los que parecen a primera vista para mantener bajo control a la masa que está siendo dominada o subordinada. Gran parte de la política interna de Roma tiene que ver con el control de las masas. Y por lo tanto, gran parte de las acciones estatales del Imperio Romano tenían que ver con eso. Por lo tanto, este aparato crece como un tumor que resulta de una enfermedad previa a ese tumor, que es el conflicto social interno. Eso es esencialmente la cuestión. Y por consiguiente, amigos, aquellos que dicen, ojalá no hubiera Estado o el Estado se achicara porque lo cumple todo mal, sus funciones, sus gestiones es mediocre en el mejor de los casos y pésima en el peor, como se dice que ocurre ahora en Chile, y creo que es verdad. Hay que considerar que este artefacto, el Estado, no ha sido creado para gestionar mejor una actividad X de lo que lo hacían los privados. No es para eso, en su esencia, aunque así aparezca en la mitología política oficial de que el Estado está ahí como un órgano, digamos, de bien social general, que los cumple marginalmente. En esencia es un órgano de control social. Por mucho que eso pueda estar cubierto por capas
de olvido y de victificación. El Estado no está para gestionar mejor. El Estado está para que haya alguna clase de gestión posible para que la sociedad no caiga en eso que Hobbes llamaba la guerra de todos contra todo, el estado de naturaleza. Para que pueda haber alguna clase de sociedad donde algo funciona, se crea este Estado que en sí mismo, visto por sí mismo, es torpe, es lento, es ineficiente, es costoso, pero que existe no para ser eficiente, para ser económico y para ser administrativamente perfecto, sino para esto otro. Para eso otro. Ustedes lo pueden ver en la historia de cualquier sociedad. Vuelvo al siglo XIX en Inglaterra, allí donde había una ideología oficial de que el Estado debía ser mínimo, ojalá inexistente. Y vean ustedes cómo en el curso del desarrollo de Inglaterra, pongamos desde la coronación de la reina Victoria hasta la Primera Guerra Mundial, gran parte o casi toda la política interna y el desarrollo de la legislación y de las acciones del Estado, a pesar de esta ideología, fue la historia de un perpetuo crecimiento e intervención mayor y mayor y mayor, con el objeto de mantener funcionando esa sociedad. O de lo contrario no iba a poder funcionar. En otras palabras, el Estado mínimo perfecto que interviene lo menos posible y deja todo el espacio para los privados es una fantasía, una agradable pero impracticable fantasía, estimados amigos libertarianistas. Que es así, también lo prueba la historia. Porque si ustedes se van a los periodos por ejemplo, en la historia europea, en que el Estado no tenía los medios suficientes, por las razones que dije, no tenía medios de comunicación suficientes, medios de control suficientes, se salía de la capital y prácticamente en las provincias era como vivían por su cuenta. Esas sociedades funcionaban muy mal. El bandidismo era una cosa que ustedes no se pueden imaginar. O sea, el bandidismo consistía en que usted salía de su casa, ponía una pata fuera del umbral de su casa y lo asaltaban 400 mendigos a solicitarle, porque la pobreza era inmensa, y entre los 400 mendigos habían 200 delincuentes tratando de robarle la chauchera, la bolsa con la plata. Y si usted salía de la ciudad y se encaminaba a algún otro lugar, había una probabilidad en 2 o más de que lo fueran a asaltar y lo fueran a matar, a robarle todo. El bandidismo ocupaba todo el espacio. Uno se pregunta cómo funcionaban esas sociedades. Bueno, funcionaban pésimamente. Pésimamente. La economía era básicamente agraria. Estamos hablando antes de la revolución industrial. El hambre total. Y en parte esa pobreza era el resultado de la imposibilidad de gestionar mejor la parte privada de ese mundo, por falta de control estatal. Y el bandidismo, que estaba permanentemente consumiendo lo que se producía, destruyendo. Hay momentos históricos, por supuesto, en que se podría decir el Estado era mínimo y la libertad era enorme, pero habría que acotar esa cuestión. Cuando uno observa bien ese periodo, pongamos en algún momento Inglaterra, antes que en 1850, cuando recién se corona la reina Victoria, todavía no se está desarrollando tanto el proletariado industrial, no se están desarrollando tanto las tensiones internas, el Estado todavía sigue siendo mínimo. Ok, entonces uno puede decir, había una gran libertad, un gran libertarianismo. Pero resulta que cuando hay una gran libertad, si ustedes se fijan un poquito, cuando hay una libertad extrema, es siempre la libertad extrema de un grupo a costa de la subyugación extrema de otro. Las élites británicas, que durante un tiempo breve hacían lo que se les daba la real gana, controlaban el poco Estado que había, dirigían las políticas públicas, las relaciones exteriores de Gran Bretaña, en fin, eran ricos, eran rentistas, eran propietarios de la tierra, de las industrias que estaban naciendo, del comercio nacional e internacional.
tenían la libertad total para hacer lo que querían, porque las masas abajo no habían despertado en el grado suficiente y vivían en un estado de subordinación y miseria que solo muy rara vez producía algún tipo de motín o de explosión social o estallido social como llamarían ahora. Era una élite que navegaba en su esplendoroso yate en un mar calmo, un océano potencialmente brutal, pero en ese momento calmo. Entonces ellos tenían todas las libertades del mundo, porque otros no las tenían. Las hubieran tenido para expresar sus deseos, sus necesidades, no habría sido tal la libertad de los otros para hacer lo que se les daba la gana. De hecho, eso es precisamente lo que ocurría. Cuando empezaba este mar a agitarse, ya no tenía tanta libertad los de arriba y tenían que empezar a hacer concesiones. Y la historia de la legislación británica de 1850 a 1914, ustedes pueden ver que es una sumatoria de concesiones políticas y económicas muy lentas, muy controladas y muy medidas, pero crecientes y acumulativas a lo largo del tiempo. Todo ese medio siglo, ustedes, cuestión de que lean historia, hay muchas historias de Inglaterra, ustedes pueden ver en cualquiera de ellas ese proceso. Así es que, cuando una élite domina sin contrapeso, esa élite tiene todas las libertades del mundo, pero es porque otros no tienen ninguna libertad, o muy poca. Desde luego solo tienen la libertad de morirse de hambre. Esa situación, como ustedes ven incluso en la antigüedad clásica, no era duradera y permanentemente volvía a resurgir la hostilidad, las presiones internas que tenían que ser controladas con alguna forma de intervención estatal que no era meramente aplastarlos con la caballería o con las legiones, sino que legislaciones, cargos, repartición de pan, el pan y circo, los espectáculos de gladiadores, todo. Los desfiles triunfales, muchas cosas. Los cultos religiosos también cumplían una función de control social muy importante. Ahora, si eso era dificultoso en tiempos pasados, imagínense ahora con masas que no solamente son mucho más numerosas, sino que están presentes porque ya se acumuló su presencia en el Estado, en la política, las masas participan, están encima, son más preparadas, no son como las masas casi ciegas, muertas de hambre, casi en un estado de inconsciencia, como describe un joven que recorrió Francia un poquito antes de la Revolución, o sea, más o menos 1780 y tanto, recorría el campo francés y veía que eran verdaderas bestias de carga los campesinos, que en algunas partes los campesinos se metían a la cama con toda la familia porque muertos de hambre, estando en cama gastaban menos energía, eran unas criaturas totalmente pasivas, llevaban esa pasividad por el hambre, por la miseria, y porque no sentían que tener ningún derecho a participar en nada. Pero vieron ustedes cómo explotaron después. Pero esto en los tiempos actuales es totalmente imposible. El gran problema político de los tiempos presentes es el control social, que se hace casi imposible o cada vez más dificultoso. Veamos lo que pasó en 1929, amigos, para saltarme a 8 años, cuando vino la famosa depresión, la crisis, en que se tiraban algunos por las ventanas de los edificios. ¿Se acuerdan el crash bursátil en Nueva York? Y la depresión que vino, que no solamente abarcó Estados Unidos, sino que todo el planeta, y que por supuesto afectó muchísimo a Chile. Creo que fue el país más afectado, fue Chile. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Qué se intentó hacer? Eventualmente, cuando las políticas del laissez-faire, de no hacer nada, agravaron el problema, porque en un principio se dijo, bueno, las empresas que se sobregiraron en sus actividades, que quiebren, con eso se va a restablecer en un momento dado la normalidad. Pero estaba este fenómeno entre medio, las masas. Esto no era algo que ocurría, digamos, en un pizarrón, que se van a restablecer los equilibrios matemáticos, digamos. Estaban involucrados grandes masas y eventualmente apareció en Estados Unidos la política del New Deal, el nuevo trato de Roosevelt. ¿Y en qué consistió? No importa si lo hicieron bien o mal, si funcionó o no funcionó, pero el intento de hacerlo, de controlar por ese medio, está indicando que
ya se sentía, se veía, que no era cuestión de cruzarse de brazos y esperar que se restituyeran los equilibrios naturales de la economía. Y ahí aparece el New Deal. Y cuando la economía se restablece finalmente en Estados Unidos, y luego vino la prosperidad de los años 50, fue por la Segunda Guerra Mundial, que produjo una intervención brutal del Estado, porque convirtió a la industria norteamericana en una industria de guerra. Eso significó, y así fue, enorme intervención estatal. Vean ustedes la historia de cómo se organizó la economía norteamericana, la política norteamericana cuando se desató la guerra. Intervención en gran escala. Para producir tanques, rifles, en fin, todo el armamento. En fin. El Estado ha ido creciendo por necesidades funcionales de la subsistencia de la sociedad. No porque alguien crea, bueno, hay algunos que sí creen, que el Estado además lo puede hacer mejor. No, no lo hacen nunca mejor. Porque crece demasiado, porque se llena de apitutados, porque se llena de ineptos, porque se llena de cargos políticos, porque no hay un control financiero como en una empresa privada. Entonces ya sabemos eso. Ya lo sabemos. Pero no se ha creado, no importa lo que crean los que lo crean, no se ha creado justamente por un tema de que va a ser una mejor gestión, sino que para permitir que existan gestiones, para que la sociedad no le pase lo que pinta aquí muy bien Thomas Hobbes en este libro, que yo les recomiendo a todos leer, Leviatán, donde está la teoría que ustedes pueden considerar muy simplista, y lo es, pero va al meollo conceptual del asunto. Dice, el Estado es el resultado de la necesidad de evitar el mal que consiste en la guerra de todos contra todos cuando no hay alguien que tiene todo el poder, que era el monarca en esa época. Este hombre es de la época del siglo XVII. En el contrato social los hombres delegan su poder, su capacidad de usar fuerza al monarca, y con eso todos viven más tranquilos y hay algún grado de orden social. Y ese concepto tan simple sigue estando vigente. Sin Estado, por penca que sea, no hay sociedad. Simplemente no funciona, porque entregar las cosas a la mera actividad privada, dada la naturaleza humana, dado los pequeños porcentajes de gente que van a ser exitosos en este mundo totalmente libertario, lo que va a suceder es lo que ocurre siempre. Una gran masa se convierte en los perdedores. Una gran masa no obtiene lo que obtiene esa pequeña élite. Una gran masa no llega a la riqueza, ni a la gloria, ni a la fama, ni al poder como la élite. Y esa gran masa, en grados mayores o menores según la posición que están dentro de esa masa, genera sentimientos de hostilidad hacia el poder establecido, y hay que controlarlo. De eso se trata la cuestión, finalmente. Control. Directo e indirecto, con leyes, con policías, con intervenciones económicas, como era en el Imperio Romano la cosa tan simple, repartir comida, aceite y espectáculos en el circo. Ahora es más complicado, tienen otros nombres, se habla de subsidios, se habla de perdonazos, se habla de amnistía, se habla de indemnizaciones, se habla de apoyo, el plan de invierno, el plan de verano, millones de cosas. Organismos completos existen para eso, para generar, en teoría al menos, un grado de compensación para esos de abajo, para esa gran masa. Esa es la razón de ser. Si no, no existiría. Vean ustedes, analicen la función de los ministerios de nuestro país. ¿Cuántos de ellos existen para tratar de compensar, aunque no lo hagan, aunque lo hagan pésimo, tratar de compensar por alguna parte a algún sector de esos de abajo? Imagínense una sociedad en que son todos de la élite, por así decirlo, o que son todos ricos, o que están todos bien. Esos organismos ya no cumplen ninguna función, desaparecen. Claro. Entonces el libertarianismo, y aquí llegamos al principio del programa, supone una situación imposible, estimado amigo. Porque son muy pocos los que en un estado pleno de libertad, sin estado controlador, sin estado que compensa con la nona, con el circo, con esto y con lo demás, ya, sin eso se genera una masa hostil, se genera un grado de hostilidad que hace esa sociedad inviable. Se llega a la guerra de todos contra todos. Se llega a una especie de estallido social crónico, digámoslo así. Permítanme ahora recordarles, amigos,
La agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo que tiene la peculiaridad de que personaliza completamente la atención de sus clientes. No solo que lo atienden seres de carne y hueso y no un bot computacional, sino que el viaje que usted quiera hacer, a donde quiera llegar, a donde quiera ir, ellos se lo van a preparar. No están limitados a los paquetes preconfeccionados de las agencias, el viaje a París, el viaje a Berlín, no. Donde usted quiera. Le organizan el transporte, el hotel, todo en Agencia Nuevo Destino. Continúo con Oxibiota. Oxibiota, este producto que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen los malos olores porque destruyen a las bacterias que los producen. O sea, va a la raíz del problema. A la raíz. Estas bacterias quedan instaladitas en todos esos lugares donde se acumulan los restos orgánicos. Ahí se quedan, se ponen la servilleta y cuando aparece una bacteria de esas que va a producir mal olor, la destruyen. Por eso que es un remedio que dura meses de meses. Oxibiota. Continúo con segunda opinión clínica dada por especialistas, por doctores y médicos con gran experiencia que van a recibir los datos de los exámenes que usted se tomó para una enfermedad. Esas enfermedades duraderas, no estamos hablando de un resfrío, enfermedades que pueden ser graves, el cáncer, la diabetes, enfermedades que comprometen todo el futuro o toda la vida de uno. Y no basta entonces con recibir una receta del médico que nos vio por 5 minutos. Ellos aquí en Segunda Opinión Clínica revisan toda esa información, todo esto online, y después que la han estudiado se ponen en contacto con usted y conversan con usted 1 hora online para contarle el cuento completo y prepararlo para lo que tiene que hacer, para vivir de la mejor manera posible, para afrontar su problema de salud de la mejor manera posible, integralmente. Segunda Opinión Clínica. Y SLI, Servicios Logísticos de Ingeniería, consultores, especialistas, amigos en revisar, en ver su sistema logístico de su empresa, encontrar los puntos débiles, sugerirle las soluciones para optimizar, incluso ofrecerle un paquete completo de su logística, de su empresa, para que usted se ahorre mucha plata, se ahorre mucho tiempo y funcione mucho mejor. Servicios logísticos de ingeniería. Bueno, repito, el Estado no ha surgido, no ha sido creado porque ofrezca una mejor gestión administrativa o económica, nunca lo ha hecho. El Estado es un ente que aparece y se desarrolla como reacción a la presión de los de abajo, y siempre ha sido así, para controlar socialmente, para que exista la sociedad finalmente. Si usted saca el Estado, imagínense usted que en Chile sacamos a todos los organismos del Estado. Se cerran los tribunales de justicia, desaparecen los carabineros, se acaba la PDI, todo. El fenómeno que ahora llamamos delincuencia, que es las acciones antisociales de una fracción de la población, se convierte en un fenómeno generalizado. ¿Quién impide que alguien simplemente entre a su casa a robarle lo que desean? Todo el mundo se desata. Es la guerra de todos contra todos. El estado de naturaleza, que está en esta obra de Leviatán así se llama, de Thomas Hobbes, que la publicó a principios del siglo XVII. Este hombre nació el año 1588, el año de la gran flota española que trató de invadir y fracasó, trataron de invadir Inglaterra. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, como en paralelo a esta cuestión del Estado. A los amigos que hablan de la libertad, y la libertad y la libertad, cosa que a mí personalmente, a todos los que tenemos algún recurso humano, personal o familiar para hacer cosas, naturalmente queremos libertad. Pero no es el caso de toda la gente. Para nada. Mucha gente pide libertad cuando están oprimidos y sienten el peso de esa opresión. Piden libertad de algo que los está oprimiendo. Pero una vez que la consiguen y se acaba esa opresión, la libertad toma otro aspecto. Ya no se trata de librarse de un peso, sino que qué hacer ahora con la vida. Y ahí la libertad de repente se convierte en una palabra vacía para mucha gente. Una vez que se liberaron de ese peso que los oprimía y que los hacía gritar libertad, libertad carajo, resulta que ya no tienen recursos, no tienen idea,
no tienen ganas, no tienen fuerza, no tienen ánimo, no tienen lo que sea que haya que tener, no tienen proyecto. Y la libertad se convierte en una palabra vacía, lo que la gente quiere. Cuando no los están oprimiendo, cuando no tienen ese problema que los hace pensar en la libertad, lo que inmediatamente la gente quiere es prosperidad, seguridad, de que van a poder disfrutar lo poco o mucho que tengan. De incluso hay un autor, que voy a mostrarles el libro que yo leí hace millones de años cuando era cabro chico, Erich Fromm, El miedo a la libertad, donde dice que en la sociedad contemporánea hay mucha gente que en realidad no solamente no sabe cómo usar la libertad, sino que le tienen miedo. Y lo primero que hacen es, y esto lo ve uno mucho en la gente joven, que supuestamente son como los paladines de la libertad, pero no es verdad. Son los primeros que entran a las causas donde pierden inmediatamente todas las libertades que podían haber tenido, más bien dicho, ese vacío que los rodeaba, porque no lo estaban usando para nada. Tienen una causa, y la causa, por supuesto, les pone... Un momento, tengo que interrumpir brevemente esto porque es una llamada urgente. Era una llamada importante, amigo, así que tenía que atenderla. Bueno, los jóvenes son los primeros que renuncian a sus libertades y se suman y se ponen el uniforme y salen a gritar lo mismo y hacen todo así en forma gregaria, en masa, y hacen las mismas payasadas. Y la gente se confunde mucho y creen que ahí están los jóvenes libertarios. Y no son jóvenes libertarios, son secuaces de una causa. Se convierten en devotos, en beatos, en feligreses. Y se comen todos los conceptos, los clichés de esa causa, y son capaces de agredir a alguien por esa causa, y se ponen completamente estúpidos por lo demás. Así que el libertarianismo suena bien cuando uno lo están oprimiendo. Los argentinos que se sintieron, y muchos argentinos que se sintieron oprimidos por el régimen de kirchnerista del señor Fernández y la señora Kirchner. Por supuesto que ellos auténticamente y con verdadera pasión gritaban "viva la libertad carajo" con Milei. Pero ahora que ya no está Kirchner, que no está Fernández y la señora Kirchner, y que aparentemente, bueno, ganó el "viva la libertad carajo", ahora empiezan a ver las cosas de otra manera muchos de ellos. Oye, sí, viva la libertad carajo, pero perdí mi pega en el Estado porque este señor Milei cerró este ministerio. ¿Cómo es la cuestión? Se acabó mi pituto, se acabó mi bono. La gente quiere seguridad. Y ustedes pueden ver, a su vez, en el registro histórico, multitud de sociedades donde ha reinado, el Imperio Romano, por ejemplo, donde reinaba no la libertad política, ninguna de esas libertades. Y si no pasaba nada, no solamente por las legiones y por todo eso, sino porque la gente se sentía segura, porque se creó eso que se llamó la Pax Romana. Y la gente podía viajar y comerciar, no habían tantos piratas, no habían tantos peligros, no había tanto bandidismo, no habían tantas guerras, y entonces se sentían tranquilos y felices con el emperador, que les había restado todas sus libertades republicanas, pero les daba seguridad para vivir sus vidas en paz. Eso es lo que la gente quiere. Yo me incluyo. Porque por último yo digo, mi libertad de pensamiento no me la va a poder quitar nadie. Claro que me incluyo, estoy usando una metáfora, no significa que yo quiero que venga un régimen despótico. Estoy diciendo que la primera cosa que la gente quiere es, desde luego, un techo, un abrigo, comida y seguridad para tener todas esas cosas. No la libertad. La libertad es un bien fundamental para quien puede usarla, quiere usarla y sabe usarla. Para la inmensa mayoría de nosotros, lo que queremos es seguridad. Queremos seguridad económica, que no nos echen de la pega, poder pagar las cuentas, que no nos asesinen en la calle, que haya policía que funciona. Esa es lo que queremos. Eso es lo que queremos, estimado amigo. Así que una postura política que en tiempos como hoy, donde las masas son más demandantes y más tremendas que nunca, hablar de libertarianismo a mí me parece una fantasía completa y total. Y yo sé que con decir esto me estoy ganando el fastidio de un montón de gente, porque hay gente acá en Chile que ha convertido esto en una postura política y promueven a ciertos personajes de políticos porque supuestamente están en esa postura precisamente. Y yo sé que me van a detestar, me van a insultar en los comentarios y van a decir que yo soy un imbécil, que estoy equivocado, que no es ese libertarianismo, sino que es otra cosa, pero no, eso es en lo esencial.
Y yo les digo y les insisto, están absolutamente equivocados si creen que eso es lo que quieren las grandes masas, si creen que eso es lo que necesita la sociedad. Las sociedades necesitan primero que nada seguir subsistiendo. Y para subsistir, ¿qué quieren que les diga? Estado malo, corrupto, ineficiente, repleto de apitutados, pero igual, amigo. Termino con Gigena, la academia de producción, gigenaproducciones.com, una academia de música que da clases online de un montón de instrumentos. Usted la va a pasar chancho y si tiene dudas pide una clase demo completa, se la van a dar. González y compañía, un buffet de abogados para temas penales, los temas más complicados. Son penalistas, amigos, son muy buenos, ganan un caso tras otro, la verdad, prácticamente todas, no todas las veces, pero casi siempre. González y compañía, y no olvide USA Inmobiliario, que le da oportunidades de inversión en bienes inmobiliarios, obviamente, en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades, hay una que está ahora en Miami, que se la he leído, que es el proyecto inmobiliario de Ryder, en un barrio Wynwood, en Miami, que está muy de moda. Usted invierte unos cuantos miles de dólares en departamentos que tienen un 90% de ocupación y empieza a obtener rentas anuales de $25,000. Nada menos. Así que ya saben. Bueno, amigos, tengo que ahora terminar el programa. A propósito de esa llamada que me hicieron, les agradezco su atención. Y si están en desacuerdo conmigo, ok, pero por favor no personalicen esto y empiecen a insultarme, a ningunearme, a tratarme de idiota o de ignorante o todo eso. No. Si estoy equivocado, denme las razones y las conversamos. Yo estoy siempre dispuesto a cambiar mi punto de vista si encuentro una razón mejor que la mía. No tengo ningún problema con eso, nunca lo he tenido. A Dios gracias, me lo enseñó mi señora madre, a usar la cabeza y no las tripas cuando se trata de discutir temas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.